Quiero que pienses en algo muy serio. Quiero que hagas algo por un momento. No pienses en el vídeo, no pienses en el canal. Piensa en tu propia mente, en la forma en que tomas decisiones, en cómo reaccionas cuando escuchas una noticia, cuando alguien te cuenta algo impactante o cuando lees una opinión que parece muy convincente. Ahora quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Estás completamente seguro de que todas tus decisiones nacen realmente de ti? No es una pregunta sencilla. De hecho, es una pregunta incómoda, porque la mayoría de las personas cree que su mente funciona de una manera muy clara. Reciben información, la analizan y después toman una decisión racional. Pero la psicología moderna ha descubierto algo que cambia completamente esa idea. Gran parte de nuestras decisiones no nacen del análisis consciente. Nacen de procesos invisibles que ocurren antes de que tengamos tiempo de reflexionar. Procesos que tienen que ver con emociones, con hábitos mentales, con patrones aprendidos, con ideas que se repiten una y otra vez en nuestro entorno. Y cuando alguien entiende profundamente cómo funcionan esos procesos, puede empezar a influir en ellos, no manipulando directamente lo que decides, sino influyendo en cómo se forma tu percepción antes de decidir. Eso es lo que muchos investigadores llaman el nivel más avanzado de influencia psicológica. No se trata solo de convencer, se trata de preparar el terreno mental donde nacen las decisiones. Piensa en esto como si tu mente fuera un jardín. Las ideas son semillas, algunas crecen, otras desaparecen. Pero si alguien controla el tipo de semillas que llegan a ese jardín y controla también el ambiente donde crecen, puede influir en qué tipo de pensamientos terminarán apareciendo. Este nivel de influencia es mucho más sutil que la manipulación directa, porque casi nunca se siente como manipulación. Se siente como si las conclusiones fueran completamente tuyas. A lo largo de esta temporada vamos a explorar precisamente eso, el nivel más profundo de la psicología de la influencia. Vamos a hablar de cómo se forman las creencias, cómo se construyen los marcos mentales, cómo ciertas ideas llegan a dominar conversaciones enteras, cómo el cerebro decide qué información aceptar y cuál ignorar, y cómo algunas narrativas logran expandirse incluso cuando existen muchas dudas alrededor de ellas. Todo esto forma parte de algo que pocas personas analizan con calma: la arquitectura invisible de nuestras creencias. Porque cuando entiendes cómo se construyen las creencias, empiezas a comprender algo muy importante. La mente humana no solo busca la verdad, también busca coherencia, busca sentirse segura, busca interpretar el mundo de una forma que tenga sentido. Y cuando una narrativa logra ofrecer esa sensación de coherencia, puede instalarse muy profundamente en la mente, a veces incluso sin que nos demos cuenta de cómo llegó allí. Por eso esta conversación es tan interesante, porque no se trata de señalar culpables, se trata de entender cómo funciona realmente la mente humana. Y cuando empiezas a entender eso, empiezas a mirar muchas cosas con otros ojos. Quiero que pienses en algo muy curioso sobre la mente humana. La mayoría de las personas cree que primero analiza y después decide. Primero escucha una idea, luego la evalúa y finalmente toma una posición. Pero en muchos casos ocurre exactamente lo contrario. Primero decidimos emocionalmente y después buscamos argumentos que justifiquen esa decisión. Esto no es una crítica, es simplemente la forma en que el cerebro humano ha evolucionado. Durante miles de años, tomar decisiones rápidas era una ventaja para sobrevivir. Nuestros antepasados no tenían tiempo para analizar todo con calma. Tenían que reaccionar rápido. Por eso el cerebro desarrolló sistemas de decisión que funcionan antes de que aparezca el pensamiento consciente. El psicólogo Daniel Kahneman explicó este proceso hablando de dos formas de pensamiento: un sistema rápido y un sistema lento. El sistema rápido es automático, funciona con intuiciones, emociones, impresiones inmediatas. El sistema lento es analítico, reflexiona, compara, cuestiona. Pero aquí está la parte interesante. La mayor parte del tiempo vivimos usando el sistema rápido. El cerebro lo prefiere porque consume menos energía. Y eso significa que muchas decisiones que creemos haber tomado racionalmente, en realidad ya estaban influenciadas por una impresión previa, por una emoción.
por una narrativa que ya estaba instalada en nuestra mente. Cuando alguien entiende este mecanismo, descubre algo muy poderoso. No necesita convencer a la parte racional del cerebro desde el principio. Puede influir primero en la impresión emocional inicial. Si una idea logra provocar una reacción inmediata, interés, miedo, curiosidad, indignación, esa reacción puede abrir la puerta a todo lo que viene después. Porque cuando una emoción se activa, la mente empieza a buscar una historia que explique por qué se siente así. Y ahí aparece algo muy importante. Las narrativas que llegan después de esa emoción inicial suelen parecer más convincentes. No necesariamente porque sean más verdaderas, sino porque encajan con lo que el cerebro ya empezó a sentir. Este proceso ocurre constantemente, en conversaciones, en debates, en redes sociales, en noticias, en discursos. Las primeras impresiones crean el terreno. Las historias que vienen después construyen el significado. Y cuando una narrativa logra conectar con una emoción previa, su capacidad de influencia puede multiplicarse. Pero esto todavía no explica todo, porque además de las emociones, hay otro factor que influye muchísimo en lo que estamos dispuestos a creer. Algo que tiene que ver con nuestras experiencias anteriores, con nuestras creencias previas, con lo que ya pensamos antes de escuchar una nueva idea. Nuestro cerebro no recibe la información como una hoja en blanco. La recibe a través de filtros que se han construido a lo largo de toda nuestra vida. Y esos filtros tienen un efecto enorme en la forma en que interpretamos la realidad. Porque dos personas pueden escuchar exactamente el mismo mensaje y entender cosas completamente diferentes. Quiero que pensemos juntos en algo que ocurre todos los días. Dos personas pueden ver exactamente la misma noticia, leer el mismo artículo, escuchar el mismo discurso, y aún así terminar con conclusiones completamente diferentes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ocurre eso? La razón es más profunda de lo que parece. La mente humana no recibe la información de forma neutral. La interpreta a través de filtros mentales. Esos filtros se han construido durante años, a través de nuestras experiencias, a través de nuestras conversaciones, a través de las ideas que hemos escuchado repetidamente, a través de lo que creemos que es verdadero sobre el mundo. Y cuando llega una nueva información, nuestro cerebro no empieza desde cero. Primero compara esa información con lo que ya cree. Si la nueva idea encaja con nuestras creencias previas, el cerebro la acepta con más facilidad. Pero si contradice lo que ya pensamos, algo muy interesante ocurre. El cerebro empieza a resistirse. Empieza a buscar argumentos que refuercen lo que ya creía. Este fenómeno fue estudiado por el psicólogo Peter Wasson, quien mostró cómo las personas tienden a buscar información que confirme sus creencias en lugar de cuestionarlas. A esto se le conoce como sesgo de confirmación. No significa que las personas quieran equivocarse. Significa que el cerebro busca coherencia, busca estabilidad, busca proteger la estructura de ideas que ya tiene. Por eso cambiar de opinión puede resultar tan difícil, no porque falten argumentos, sino porque aceptar una nueva idea a veces implica reorganizar muchas otras. Y eso requiere esfuerzo mental. Ahora imagina que alguien entiende muy bien cómo funcionan esos filtros. Esa persona sabrá algo muy importante. No todas las ideas tienen la misma probabilidad de ser aceptadas. Las ideas que conectan con lo que las personas ya creen se expanden mucho más rápido. Las ideas que desafían directamente esas creencias encuentran más resistencia. Por eso muchas narrativas influyentes no intentan cambiar la mente de las personas de golpe. Primero buscan algo más sencillo, conectarse con lo que ya está allí, con emociones existentes, con preocupaciones reales, con creencias previas. Cuando una narrativa logra conectarse con esos filtros mentales, empieza a sentirse familiar. Y cuando algo se siente familiar, parece más razonable. Pero aquí aparece una pregunta muy interesante. Si todos tenemos filtros mentales, ¿quién decide qué ideas llegan primero a nuestra mente? Porque la primera idea que escuchamos sobre algo muchas veces influye enormemente en cómo interpretamos todo lo que viene después. Y ese detalle tiene un impacto mucho más grande de lo que parece. Quiero que pienses en algo muy sencillo. La primera vez que escuchas una historia sobre un tema,
Puede ser una noticia, puede ser una explicación, puede ser la opinión de alguien que parece saber mucho. Ese primer relato tiene un efecto enorme en tu mente, porque cuando el cerebro recibe una explicación inicial sobre algo, empieza a construir un marco mental alrededor de esa explicación. Ese marco funciona como una especie de estructura, una referencia, una forma de entender lo que está pasando. Y a partir de ese momento, toda la información que llega después se compara con ese marco inicial. Si una nueva información encaja con esa primera historia, la mente la acepta con más facilidad. Pero si contradice completamente esa primera versión, la mente empieza a cuestionarla. Esto ocurre porque nuestro cerebro prefiere mantener coherencia. Prefiere una historia consistente antes que muchas explicaciones contradictorias. El psicólogo Daniel Kahneman describía algo parecido cuando hablaba del principio «lo que ves es todo lo que hay». Cuando recibimos una explicación clara sobre algo, el cerebro tiende a tratar esa información como si fuera suficiente para entender la situación, incluso cuando en realidad todavía faltan muchos datos. Ese efecto hace que la primera narrativa tenga una influencia enorme, porque crea el marco desde el cual se interpretarán las demás. Por eso en muchos debates ocurre algo curioso. Las personas no discuten exactamente sobre los mismos hechos. Discuten desde marcos mentales diferentes. Cada grupo interpreta la información desde la historia inicial que aceptó primero. Y cuando los marcos mentales son distintos, las conclusiones también lo son. Aquí es donde la psicología de la influencia se vuelve muy interesante. Porque quien introduce primero una narrativa convincente, muchas veces consigue algo muy poderoso: establecer el punto de partida de toda la conversación. A partir de ese momento, incluso quienes no están completamente de acuerdo con esa narrativa inicial, terminan reaccionando dentro de ese mismo marco, en lugar de discutir desde cero. Y cuando el marco mental está establecido, la forma en que las personas interpretan los hechos empieza a moverse dentro de ese marco, sin darse cuenta de que existe otra forma de mirarlo. Pero hay algo todavía más interesante que todo esto. Incluso cuando aparecen datos nuevos que contradicen una narrativa inicial, muchas personas... Quiero que pienses en algo muy sencillo. La primera vez que escuchas una historia sobre un tema, puede ser una noticia, puede ser una explicación, puede ser la opinión de alguien que parece saber mucho. Ese primer relato tiene un efecto enorme en tu mente, porque cuando el cerebro recibe una explicación inicial sobre algo, empieza a construir un marco mental alrededor de esa explicación. Ese marco funciona como una especie de estructura, una referencia, una forma de entender lo que está pasando. Y a partir de ese momento, toda la información que llega después se compara con ese marco inicial. Si una nueva información encaja con esa primera historia, la mente la acepta con más facilidad. Pero si contradice completamente esa primera versión, la mente empieza a cuestionarla. Esto ocurre porque nuestro cerebro prefiere mantener coherencia, prefiere una historia consistente antes que muchas explicaciones contradictorias. El psicólogo Daniel Kahneman describía algo parecido cuando hablaba del principio «lo que ves es todo lo que hay». Cuando recibimos una explicación clara sobre algo, el cerebro tiende a tratar esa información como si fuera suficiente para entender la situación, incluso cuando en realidad todavía faltan muchos datos. Ese efecto hace que la primera narrativa tenga una influencia enorme, porque crea el marco desde el cual se interpretarán las demás. Por eso en muchos debates ocurre algo curioso. Las personas no discuten exactamente sobre los mismos hechos, discuten desde marcos mentales diferentes. Cada grupo interpreta la información desde la historia inicial que aceptó primero. Y cuando los marcos mentales son distintos, las conclusiones también lo son. Aquí es donde la psicología de la influencia se vuelve muy interesante, porque quien introduce primero una narrativa convincente muchas veces consigue algo muy poderoso: establecer el punto de partida de toda la conversación. A partir de ese momento, incluso quienes no están completamente de acuerdo con esa narrativa inicial, terminan reaccionando dentro de ese mismo marco, en lugar de discutir desde cero. Y cuando el marco mental está establecido, la forma en que las personas interpretan los hechos empieza a moverse dentro de ese marco, sin darse cuenta de que existe otra forma de mirarlo.
Pero hay algo todavía más interesante que todo esto. Incluso cuando aparecen datos nuevos que contradicen una narrativa inicial, muchas personas no cambian fácilmente de opinión. Y eso ocurre por una razón muy profunda. Tiene que ver con algo que todos queremos proteger: nuestra propia coherencia interna. Ahora quiero hacer una pausa muy importante. Si este contenido te está ayudando a entender cómo funciona realmente la mente humana, suscríbete ahora mismo al canal. Hazlo ahora, porque este tipo de contenido no aparece todos los días. Aquí vamos a seguir explorando temas que tienen que ver con la mente, la influencia, la percepción y la psicología oscura desde un punto de vista profundo. Si te interesa entender cómo funcionan estos mecanismos, suscríbete ahora mismo. Y además quiero pedirte algo más. Escribe una palabra en los comentarios, solo una palabra: mente. Si este tipo de contenido te hace reflexionar sobre cómo pensamos y cómo se forman nuestras creencias, tu comentario ayuda muchísimo a que este vídeo llegue a más personas que también quieren comprender cómo funciona realmente la mente humana. Así que recuerda, suscríbete ahora mismo y escribe mente en los comentarios. De verdad, hazlo ahora, porque lo que vamos a ver a continuación conecta todas las piezas de esta conversación. Quiero que pienses en la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante. No algo pequeño, algo que realmente creías. Tal vez una idea sobre el mundo, una postura sobre un tema, una opinión fuerte que habías defendido durante mucho tiempo. Ahora piensa en lo que sentiste cuando empezaste a darte cuenta de que tal vez esa idea no era completamente correcta. Probablemente no fue una sensación cómoda. Tal vez apareció una pequeña resistencia. Tal vez tu mente empezó a buscar argumentos para defender la idea original. Tal vez pensaste: bueno, no es tan simple. Eso ocurre porque el cerebro humano tiene una necesidad muy fuerte de mantener coherencia interna. Nos gusta sentir que nuestras ideas tienen sentido, que nuestras decisiones fueron correctas, que nuestra forma de entender el mundo es consistente. Cuando aparece información que contradice algo que hemos creído durante mucho tiempo, se produce una tensión mental. El psicólogo Leon Festinger estudió este fenómeno y lo llamó disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva aparece cuando dos ideas dentro de nuestra mente entran en conflicto. Por ejemplo, siempre he creído esto, pero ahora aparece información que sugiere otra cosa. En ese momento el cerebro intenta reducir esa tensión. Y muchas veces lo hace de una manera muy interesante, no cambiando inmediatamente la idea antigua, sino buscando explicaciones que permitan mantenerla. A veces minimizamos la nueva información, a veces cuestionamos la fuente, a veces reinterpretamos los datos. Todo eso ocurre porque cambiar una creencia profunda no es simplemente actualizar una idea, es reorganizar toda una estructura mental. Por eso muchas narrativas influyentes no intentan cambiar las creencias de las personas directamente. Sería demasiado difícil. En lugar de eso hacen algo más inteligente. Se conectan con lo que las personas ya creen. Refuerzan lo que ya encaja con sus marcos mentales. Y poco a poco van ampliando esa narrativa desde dentro. Cuando una historia logra integrarse dentro de la estructura de creencias de alguien, su influencia se vuelve mucho más profunda. Porque deja de sentirse como una idea externa, empieza a sentirse como algo propio. Ahora quiero hacer una pausa muy importante. Si este contenido te está ayudando a entender cómo funciona realmente la mente humana, suscríbete ahora mismo al canal. Hazlo ahora, porque este tipo de contenido no aparece todos los días. Aquí vamos a seguir explorando temas que tienen que ver con la mente, la influencia, la percepción y la psicología oscura desde un punto de vista profundo. Si te interesa entender cómo funcionan estos mecanismos, suscríbete ahora mismo. Y además quiero pedirte algo más. Escribe una palabra en los comentarios, solo una palabra: mente. Si este tipo de contenido te hace reflexionar sobre cómo pensamos y cómo se forman nuestras creencias, tu comentario ayuda muchísimo a que este vídeo llegue a más personas que también quieren comprender cómo funciona realmente la mente humana. Así que recuerda, suscríbete ahora mismo y escribe mente en los comentarios. De verdad, hazlo ahora, porque lo que vamos a ver a continuación conecta todas las piezas de esta conversación. Quiero que pensemos en algo que probablemente has visto muchas veces.
Aparece nueva información sobre un tema, datos, estudios, testimonios, argumentos. Y aún así, muchas personas no cambian de opinión. Tal vez incluso tú mismo lo has notado. Dos personas discuten sobre un tema. Ambas presentan argumentos. Ambas creen tener la razón. Pero al final de la conversación, nadie cambia realmente de postura. Esto ocurre porque las ideas no viven aisladas dentro de nuestra mente. Están conectadas con muchas otras cosas, con nuestra identidad, con nuestro grupo social, con nuestras experiencias, con las historias que hemos escuchado durante años. Cuando una creencia se conecta con todos esos elementos, deja de ser solo una opinión. Se convierte en parte de la estructura que usamos para entender el mundo. Y cuando algo forma parte de esa estructura, el cerebro intenta protegerlo, incluso cuando aparecen datos que lo cuestionan. El psicólogo Jonathan Haidt ha explicado que muchas veces nuestras creencias funcionan más como identidades morales que como simples conclusiones racionales. En otras palabras, nuestras opiniones no solo expresan lo que pensamos, también expresan quién creemos ser. Y cuando una idea se conecta con esa identidad, cambiarla puede sentirse como perder una parte de nosotros mismos. Por eso los debates intensos rara vez cambian opiniones profundas, porque el cerebro no está defendiendo solo una idea, está defendiendo algo mucho más amplio, está defendiendo la coherencia de toda una visión del mundo. Ahora imagina lo que ocurre cuando una narrativa logra conectar con esa visión, cuando no solo explica un hecho, sino que refuerza la identidad de un grupo, cuando una idea hace que las personas se sientan parte de algo, cuando les ofrece una forma clara de interpretar la realidad. En ese momento, esa narrativa puede volverse increíblemente resistente. Puede sobrevivir críticas, puede sobrevivir dudas, puede sobrevivir incluso cuando aparecen datos que no encajan perfectamente con ella. Porque ya no funciona solo como una explicación, funciona como una historia compartida, una historia que da sentido al mundo de quienes la creen. Y cuando una historia cumple esa función, su influencia puede durar mucho tiempo. Pero todavía hay algo más que completa todo este proceso, algo que transforma las narrativas en verdaderos movimientos de ideas, algo que convierte las historias en fuerzas capaces de mover a grandes grupos de personas. Las emociones compartidas. Cuando una emoción conecta con una narrativa, esa narrativa empieza a expandirse con mucha más fuerza. Quiero que imagines una escena muy común. Un grupo de personas reunidas hablando sobre un tema importante. Al principio la conversación es tranquila. Cada uno comparte su opinión, pero poco a poco algo empieza a cambiar. Una emoción aparece, tal vez preocupación, tal vez entusiasmo, tal vez indignación. Y cuando esa emoción empieza a circular en el grupo, las reacciones comienzan a sincronizarse. Las voces se vuelven más firmes, las opiniones más seguras, las posturas más claras. Lo que está ocurriendo en ese momento es algo que la psicología social ha estudiado durante décadas. Las emociones no solo se experimentan individualmente, también se transmiten entre las personas. El psicólogo Gustave Le Bon, uno de los primeros en estudiar el comportamiento de las multitudes, observó que cuando las personas forman parte de un grupo grande, sus emociones pueden amplificarse mutuamente. Una emoción compartida puede crecer muy rápido, y cuando esa emoción se conecta con una narrativa, la narrativa empieza a expandirse con mucha más fuerza. Esto ocurre porque las emociones cumplen una función muy importante en el cerebro. Las emociones dirigen la atención, nos dicen qué es importante, nos dicen qué merece nuestra energía mental. Cuando una idea se presenta de forma completamente neutral, puede parecer interesante. Pero cuando esa misma idea se conecta con una emoción fuerte, su impacto cambia. Empieza a sentirse más urgente, más relevante, más difícil de ignorar. Y cuando muchas personas experimentan esa emoción al mismo tiempo, la narrativa asociada a esa emoción puede expandirse muy rápido. Esto se ve claramente en movimientos sociales, en debates públicos, en momentos de crisis. Las emociones compartidas crean una especie de sincronía mental. Las personas empiezan a interpretar los acontecimientos de forma similar, no porque alguien les haya ordenado pensar así, sino porque las emociones están guiando la forma en que perciben lo que ocurre.
Por eso las narrativas que conectan con emociones colectivas pueden tener una capacidad de expansión enorme. Porque las emociones no solo transmiten información, transmiten energía social. Motivan a las personas a hablar del tema, a compartirlo, a discutirlo, a defenderlo. Y cuando una idea genera conversación constante, su presencia en la mente colectiva crece. Pero hay algo aún más interesante. Incluso cuando una narrativa empieza a perder fuerza, las emociones asociadas a ella pueden seguir influyendo durante mucho tiempo. Porque las emociones dejan huellas profundas en la memoria. Y esas huellas siguen moldeando cómo interpretamos nuevas situaciones. Ahora estamos muy cerca de entender el cuadro completo. Hemos hablado de narrativas, de creencias, de identidad, de presión social, de emociones colectivas. Pero aún falta una pieza para terminar de entender cómo funcionan realmente estas dinámicas. La percepción del futuro. Porque las historias más poderosas no solo explican el presente, también ofrecen una visión clara de lo que podría ocurrir después. Quiero que pienses en algo muy interesante sobre la mente humana. Las personas no solo toman decisiones basándose en lo que está ocurriendo ahora, también toman decisiones basándose en lo que creen que ocurrirá después. La forma en que imaginamos el futuro tiene una influencia enorme en cómo interpretamos el presente. Cuando una narrativa ofrece una explicación clara del presente, ya es poderosa. Pero cuando además ofrece una visión clara del futuro, su influencia puede multiplicarse. Porque el cerebro humano siempre está intentando anticipar lo que viene. Intentamos prepararnos. Intentamos evitar peligros. Intentamos acercarnos a lo que creemos que será mejor. Las historias que hablan del futuro activan precisamente ese mecanismo. Ofrecen dirección, ofrecen propósito, ofrecen una sensación de que el camino está claro. Por eso muchas narrativas influyentes no solo describen lo que está ocurriendo, también describen lo que podría pasar si las cosas continúan de cierta manera, o lo que podría cambiar si se toma una determinada decisión. Cuando una historia logra conectar presente y futuro de forma coherente, empieza a sentirse como un mapa. Un mapa que ayuda a interpretar los acontecimientos. Y cuando las personas sienten que tienen un mapa, se sienten más seguras, más orientadas, más dispuestas a seguir ese camino. El cerebro humano valora mucho la sensación de certeza, incluso cuando esa certeza es parcial, porque la incertidumbre genera incomodidad. Y cuando aparece una narrativa que reduce esa incertidumbre, muchas personas se sienten atraídas por ella. Esto explica por qué las historias que prometen cambios importantes o grandes transformaciones suelen captar tanta atención. Porque ofrecen una visión clara de hacia dónde podría dirigirse el mundo. Pero aquí aparece algo muy interesante. Cuando una narrativa logra explicar el pasado, el presente y el futuro dentro de una misma historia coherente, su capacidad de influencia se vuelve mucho más profunda, porque deja de ser simplemente una explicación. Se convierte en una forma completa de entender la realidad. Y cuando una narrativa alcanza ese nivel, muchas personas empiezan a organizar su forma de pensar alrededor de ella, incluso sin darse cuenta. Ahora llegamos al último paso de esta conversación, el momento en el que todas las piezas que hemos visto empiezan a unirse. Narrativas, creencias, emociones, identidad, percepción del futuro, todo forma parte de un mismo proceso. Un proceso que influye en cómo las personas interpretan el mundo. Y comprender ese proceso es lo que realmente permite desarrollar algo muy valioso. La capacidad de observar antes de reaccionar. Quiero que volvamos por un momento al principio de toda esta conversación. A la pregunta que te hice al inicio. ¿De dónde nacen realmente nuestras ideas? A lo largo de esta temporada hemos explorado algo muy profundo. No solo cómo funcionan las opiniones, sino cómo se construyen las creencias. Hemos visto cómo las narrativas pueden influir en la forma en que interpretamos la realidad. Cómo las emociones pueden amplificar esas narrativas. Cómo la identidad de grupo puede reforzarlas. Cómo la repetición puede hacer que ciertas ideas se vuelvan familiares. Cómo la autoridad puede aumentar su credibilidad.
cómo la presión social puede hacer que parezcan más sólidas, y cómo las historias sobre el futuro pueden convertirlas en mapas para interpretar el mundo. Todo esto forma parte de algo que rara vez analizamos con calma: la arquitectura invisible de nuestras percepciones. La forma en que nuestra mente organiza la información. La forma en que conectamos ideas para dar sentido a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero aquí está la parte realmente importante. Entender estos mecanismos no significa desconfiar de todo. No significa rechazar todas las narrativas. Significa desarrollar algo mucho más poderoso: conciencia mental. La capacidad de detenerte un momento antes de aceptar una idea automáticamente. La capacidad de preguntarte: ¿por qué esta historia me parece tan convincente? ¿Qué emoción está activando en mí? ¿De dónde viene realmente esta narrativa? ¿Qué otras formas existen de interpretar esta situación? Cuando empiezas a hacer ese tipo de preguntas, algo cambia. La influencia invisible empieza a perder parte de su fuerza, porque deja de ser invisible, y cuando la mente empieza a observar sus propios procesos, aparece algo muy valioso: la claridad. No significa que siempre tendrás todas las respuestas, pero significa que tu forma de pensar se vuelve más consciente, más reflexiva, más difícil de dirigir sin que lo notes. Ahora quiero pedirte algo muy importante. Si esta temporada te ha hecho pensar, si te ha ayudado a entender mejor cómo funciona la mente humana, suscríbete ahora mismo al canal. Hazlo ahora, no lo dejes para después. Porque aquí vamos a seguir explorando temas profundos sobre psicología, percepción, influencia y mente humana que muy pocas personas explican con calma. Si te interesa comprender cómo funcionan realmente estas dinámicas, suscríbete ahora mismo. Y además quiero pedirte algo más. Escribe una palabra en los comentarios, solo una palabra: despierto. Si después de escuchar esta temporada sientes que ahora observas muchas cosas con más atención, tu comentario ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que también quieren comprender cómo funciona la mente humana. Así que recuerda, suscríbete al canal y escribe despierto en los comentarios. Porque cuando una mente empieza a observar, ya no vuelve a mirar el mundo de la misma manera.